Buenas tardes a todos. Vamos a activar un ratito la cámara. Se ve la pantalla, ¿cierto? Creo que sí se ve la pantalla, está compartida la pantalla. Ok. Bueno, me avisan si en caso, por favor, no escuchan, chicos, por favor. Vamos a dar inicio a nuestra clase, a nuestra última clase. Creo que sí, todos conforme, por lo que veo. Ok, listo. Bueno, siendo ya las 4:08, vamos a dar inicio a nuestro tercer módulo, la parte final de nuestro módulo. Si bien es cierto, de repente hay veces queda algo, ¿no? Como que un desazón hay veces. De repente dirán, profesora, necesito más. Y yo sé que la especialidad de la geriatría y tanto la gerontología es algo bastante amplio. Y es por eso que ustedes van a ver, la especialidad pues dura 2 años, la gerontología dura aproximado año y medio, casi 2 años. E incluso existen los famosos diplomados en geriatría, que son de 6 meses. Es bastante amplio, y ahora más aún todavía que la ciencia está avanzando, ¿no? La ciencia está avanzando y es por eso que la esperanza de vida en nuestros pacientes geriátricos está también incrementándose, ¿ya? La esperanza de vida se está incrementándose. Mientras que en los años anteriores estábamos hablando que la esperanza de vida era solo hasta los 60, 65 años, después se incrementó hasta los 75 años, y se dice que a partir de los 2030, 2025 a 2030, ya la esperanza de vida está a los 75, 80 años. Imagínense, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que estamos yendo por un momento bastante creciente en este tipo de población. Pero aquí había una pregunta que una alumna en la universidad me dijo, y eso me llamó la atención, y de repente a ustedes también le va a llamar la atención. Ella me decía, licenciada, yo hasta donde tengo entendido que la vida antes era mucho más sana. ¿Ok? La vida antes era mucho más sana, la vida antes era, pues, diferente, ¿no? No había tanta tecnología, en vez de, ahora subimos las escaleras no subimos las escaleras, subimos con el ascensor, e incluso tenemos escaleras eléctricas, hasta ni siquiera hacemos ejercicio para eso. Entonces, ¿cómo es posible que si antes la vida era más natural, más adecuada, era menos la esperanza de vida, y ahora que todo es la tecnología, se hace menos ejercicio, hay más riesgo, obesidad, hay más riesgo de problemas de malnutrición? ¿Por qué los pacientes viven más tiempo? Y la respuesta es la siguiente, ¿no? Y es algo que también les digo a ustedes. Es un poquito, de repente, no se concuerda, pero lo que sí es cierto es lo siguiente. Eh, la ciencia ha avanzado. La ciencia ha avanzado, y con esta pues ha avanzado también los estudios de las diferentes enfermedades, de diferentes patologías, y eso ha hecho que de repente no tengamos adultos mayores con gran cantidad o gran calidad, porque tenemos adultos mayores muchas veces postrados, la gran mayoría es postrados, problemas con múltiples patologías, pero eso ha hecho pues la diferencia, ¿no? El avance de la ciencia, el avance del estudio, los famosos medicamentos, los famosos tratamientos, hacen que este paciente, aunque esté enfermo, pero está vivo, ¿no? Eso es la esperanza de vida, ¿no? Eso hace que incremente. El paciente está enfermo, pero está vivo, y eso hace que incremente nuestra cantidad de aumento de años de nuestra esperanza de vida. ¿Ok? Lo que nosotros queremos, obviamente, es decir, que esté vivo, pero que tenga una vida llena de calidad. Eso es lo que deberíamos decir, ¿no? No decir, pacientes adultos mayores sí están vivos, pero están enfermos. Eso no sería lo adecuado. Hay que cambiar esa idea, ¿no? Que sea que pacientes adultos mayores estén vivos, pero con una buena calidad de vida. Yo les comento, yo tengo pacientes geriátricos,
Entre ellos tengo una paciente que acaba de cumplir 99 años y está totalmente lúcida. Ella conversa, ella habla, ¿no? Ella conversa tranquilamente, te sigue la ilación. Claro que tiene todos sus procesos de deterioro normales, ¿no? Funcionales normales, pero ella no está postradita, ya no está postradita. Ella es una persona que camina, es bien activa, ¿no? Entonces, me gustaría que de repente más adelante, mis seres queridos, yo tengo mis papás, ya están ingresando a los que es la etapa de los adultos mayores, mis suegros que ya están ingresando a la etapa de los adultos mayores. Me gustaría que terminen como ella, ¿no? Que estén como ella, ¿no? Cuando ya estén más adelante, sean más y más adultos mayores, estén como ella, ¿no? Y eso es el objetivo, creo, de todo profesional. Entonces, vamos a dar inicio de nuestro último módulo. El último módulo es un módulo en el cual nos va a mover muchísimo. Primero que nada, vamos a hablar acerca de la nutrición en el adulto mayor, ¿no? ¿Cuál verdaderamente son el secreto de alimentar a un adulto mayor? Porque muchas veces me dicen, licenciada, la alimentación para el adulto mayor es bien difícil. Todo es aplastado, tengo que demorarme horas y horas. Hay veces prefiero meterle una sonda y que por ahí lo alimente y más fácil, ¿no? Entonces, es bastante complicado, me dice, cuando hablamos de nutrición. ¿Por qué? Porque todo cambia, me dicen, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los secretos y vamos a saber entender también a nuestro adulto mayor, vamos a entender a nuestro adulto mayor acerca de cómo podemos darle la alimentación adecuada, ¿ok? Y por otra parte está la parte un poquito triste, la parte un poquito difícil, de repente que conmueve o que mueve mucho, ¿no? A nosotros, tanto profesionales de salud como pacientes y como incluso familiares, ¿no? La parte final de la vida del adulto mayor. Estamos hablando pues de la parte donde nosotros ya nos toman o tenemos el diagnóstico de paciente terminal. ¿Ok? Ya tenemos ese diagnóstico de paciente terminal. Y hay veces cuando nos dicen paciente terminal, ¿qué cosa es un paciente terminal? Y ojo, que aquí no es que el médico sea un brujo o que el médico haya dado ese diagnóstico sin ningún, que le ha dado la gana y lo dijo terminal, no, lo da porque hay varias condiciones que conlleva esta, ¿no? Entonces, ¿qué cosa se puede hacer o qué cosa se hace frente a un paciente terminal? Y también incluso, ¿qué se hace frente a un paciente que ya falleció? ¿No? ¿Qué cosa tenemos que hacer nosotros, sobre todo personal de salud, que debe tomar en cuenta? Y otro trabajo que tenemos que atender y bastante duro es el trabajo de las personas que quedan vivos. Por ejemplo, el cónyuge, los hijos y muchas veces el manejo con el cónyuge, sobre todo, que es contemporáneo, ¿no? Que también es adulto mayor. Entonces, el día de hoy, pues vamos a hablar bastante acerca de este punto, porque es interesante y es importante, porque recuerden que muchas veces se dice que cuando muere uno de los cónyuges, a los 3 o 6 meses fallece el otro, ¿no? Entonces, tratar de evitar eso y darle una buena calidad de la persona al cual se queda, ¿ya? Entonces, eso hay que tener cuidado y vamos a manejar mejor con con el día de hoy. Bueno, antes vamos a iniciar con lo que es la nutrición del adulto mayor. ¿Qué es la nutrición? Hay que tener en cuenta que la nutrición es muy diferente a la alimentación, ¿ok? La nutrición es importante para mantener el estado de bienestar y evitar las enfermedades, eso es así. Pero la alimentación es totalmente diferente, son conceptos totalmente diferentes. Cuando yo digo alimentación, es la parte consciente que tengo yo, ¿ok? Por ejemplo, cuando yo veo este plato de ensalada, ¿no? Lo que más me gusta ahí, por ejemplo, a mí, es la palta. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque es mi gusto, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es mi gusto. Lo dejaría de repente un poquito, que creo que está el choclo, que no me gusta tanto. Sí como, pero no tanto. Entonces, la alimentación es esa, ¿no? Es algo consciente.
¿ya? Es algo consciente que yo puedo escoger y esa alimentación incluso se va a dar de acuerdo a mis costumbres, de acuerdo a mis costumbres. Por ejemplo, hay personas que son de la sierra o hay personas que son de la costa y no les gusta la comida de la sierra, ¿no? Muchas personas, por ejemplo, hay veces yo les digo, eh, cuando le tienen problemas respiratorios, yo he hecho un trabajo con niñitos en mi posta, cuando el niñito siempre se enfermaba de problemas respiratorios, siempre se enfermaba de problemas respiratorios, y opté por darle el famoso tocosh a ese niñito. Y ya pasaba los 6 meses ya este niño y se trazaba pues en sus vacunas. Y ya no sabía qué hacerle porque le daban un montón de medicamentos y la mamá pues tenía el retraso de las vacunas. Y la mamá me decía, señorita, ya me desespera, yo le he dado leche materna, estoy cuidándole a mi hijito adecuadamente, él se para enfermando, siempre está con el problema este. Entonces, yo opté, no sé qué se me dio porque es algo que también le funcionó a mi esposo. Le empecé a decir a la mamá que tome el tocosh. Y la mamá no es de la sierra, la mamá es de Lima, ¿no? Es de acá de Lima. Y cuando ella me dijo, el tocosh, eso es apestoso, señorita, que no sé. Yo le digo, no lo vas a comer tú, lo va a comer el bebé. Entonces, ya. Hicimos todo lo posible y, ¿verdad? A la salida de la posta había una señora que vendía el tocosh y le empezó a dar. Todos los días le daba un poquito, ¿no? Un poquito de tocosh y el bebito se lo comió porque el niño es pues así, ¿no? Come. Entonces empezó a comer. Y para mi sorpresa, al mes y medio, ¿no? No fue instantáneo, al mes y medio, ese niñito ya no tenía problemas respiratorios. Y eso me llamó la atención, ¿no? Entonces, entonces hay que ver que entonces que sí, el alimento sí te puede curar, ¿no? El detalle es que hay veces el alimento es también relacionado a las costumbres que tenemos nosotros, las personas propiamente dicha. ¿Qué hubiese pasado si esta señora, por ejemplo, que es de la costa y el toco, que es relacionado básicamente a la sierra y sobre todo lo que normalmente se dice por el olorcito, porque ojo, no sabe feo, sino es el olor ese que hay veces no te deja comer. Entonces, ella no hubiese aceptado. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el caso de las personas de la selva, ¿no? Por ejemplo, yo he ido a la selva y ellos consumen, por ejemplo, el suri, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, consumir el suri y verlo que está en vivo es un poquito especial y me llama la atención, ¿no? No, como que no lo como porque me da miedo, se ve feo y es un gusanito bien feo y todo. Entonces, pero los adultos mayores ahí o la gente ya está habituada a comer. Eso es la alimentación, ¿no? La alimentación básicamente se da, ¿por qué? Porque está por un acto de conciencia, un acto de costumbre, ¿no? Esa es la alimentación. Incluso vamos a tener adultos mayores que están consumiendo alimentos que no necesariamente les van a nutrir, como estamos hablando los famosos pica, que suele también tener en el caso de los niños, ¿ah? He visto adultos mayores que se están comiendo, ¿no? Y he visto un pacientito que come el palito del fósforo, ya la cabecita del fósforo se lo chupaba la señora. Buscaba el fósforo y se lo chupaba la señora. Yo dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ay, me gusta, Cari. Y sobre todo si lo prendía el palito de fósforo, quemadito el palito de fósforo, eso se lo comían, ¿no? Se lo metía a su boca y les daba esa sensación de, no sé, ¿no? De querer comer más eso, ¿no? Entonces, ¿suele suceder también en esos procesos en el adulto mayor? Sí, vas a encontrar, hay veces también incluso la tierra, ¿no? También puede encontrar en el paciente adulto mayor la tierra. Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Entonces, como les dije, eso es la parte de la alimentación. Es algo consciente que ellos están realizando. ¿Va a influir las costumbres? Sí, va a influir. Y en cambio, la nutrición es la parte inconsciente. Es la parte donde cuando nosotros ingresamos nuestros alimentos y el aparato digestivo se encarga de hacer todo el proceso,
¿no? Ingresaste esta ensalada riquísima que se ve ahí en la imagen, ingresó. Entonces, ¿qué hace? La nutrición empieza, o el aparato digestivo empieza a hacer el proceso de degradación. ¿Para qué? Para obtener lo que nosotros pedimos acá, el estado de bienestar y evitar las enfermedades. ¿Se dan cuenta? Eso es la nutrición, ¿ya? Entonces hay que tener bastante en cuenta eso. Entonces, seguimos. Ya se ha dado claro eso, ¿cierto? La nutrición es algo inconsciente, ¿ya? Es algo inconsciente. Yo hasta la parte de la formación del bolo alimenticio voy a estar consciente, pero al momento de tragar ya este bolo alimenticio, yo no digo, oye, que siga bajando por el esófago, oye, vete al estómago, que el estómago segregue los ácidos clorhídricos, no digo eso, ¿no? Es algo inconsciente que ya mi cuerpo va a ir desarrollándolo poco a poco. ¿Ya? Entonces eso es que se quede en claro esa parte. Bueno, entonces la nutrición del adulto mayor también va a ser como defensa contra los trastornos crónicos. Recordar las cifras bastante alarmantes que hemos hablado el primer día de clase. Les he comentado que existe un 80% en el caso de los varones y un 70% en el caso de las mujeres que viven con enfermedades crónicas. Y muchos de ellos no se atienden, ya muchos de ellos no se atienden. Entonces podemos contrarrestar o en todo caso podemos detener esos avances mediante la alimentación, sí se puede, ya sí se puede. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y también otra parte de estadística dice que el 50% de la mortalidad por enfermedades crónicas, como les decía, se puede modificar con los factores relacionados al estilo de vida. En este caso, obviamente, el cambio de hábitos alimenticios. Asimismo, hay una estadística importantísima de la Sociedad o del Instituto Americano del Cáncer, donde dice que el cáncer disminuiría un 20% si las personas comen 5 a más porciones de frutas o verduras por día. Y no solamente estoy hablando del adulto mayor, estamos hablando de cada uno de nosotros. ¿Ya? El incremento de frutas y verduras es importantísimo para nuestra salud. Incrementen bastante lo que es las frutas y no las frutas de un solo color, varíen los colores, ya eso es importante. Comer y lo bueno que en nuestro país hay una gran variedad de frutas. Y otra cosa importante, que las frutas se comen en vivo, es lo mejor. Ya se ha visto estudios donde se demuestra que las vitaminas de las frutas son muy sensibles. ¿Qué sucede cuando yo, por ejemplo, los hago hervir? ¿O qué sucede si yo los licúo? Se pierde, ¿no? Se pierden su potencia. O los hago en jugo, los aplasto, los hago en jugo. Se pierde. Es mejor comer un fruto en vivo, ¿no? Es comer mejor fruto en vivo. Incluso nos recomiendan comer hasta con toda la cáscara, sin caso o pues así lo amerita la fruta. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante tener todo eso en cuenta para poder también darle adecuada alimentación a nuestros adultos mayores. Pero, seguimos. Entonces, con el caso del adulto mayor, se dice que la vejez es una etapa, pues, de vida donde se producen múltiples alteraciones. Ese va a ser el inconveniente para la nutrición, es un factor que puede predisponer bastante. ¿Por qué? Porque va a producir alteraciones en la estructura, en las funciones y en diversos tejidos y organismos, como ya lo hemos visto el primer día de clase. Y como les decía una vez más, la esperanza de vida, sobre todo para nuestra población peruana, ha estado o está incrementando considerablemente. ¿Ok? Eso hace pues que la sociedad tenga que nosotros invertir más, ¿no? Y invertir y sobre todo dar un plan adecuado de acuerdo a la edad de nuestros pacientes. Esta fotografía que ustedes observan aquí es de una peruana que están tratando de que a ella la pongan como el récord Guinness, porque ella es una peruana que se llama la señora Andrea Gutiérrez Cahuana,
esta señora ya ha fallecido, hace 3 años falleció, pero esta señora ha vivido o ha llegado a la edad de 123 años. 123 años con 257 días, imagínense. Esta señora es una señora yacuchana, en la cual ha vivido gran parte de su vida, incluso ahí falleció en Arequipa, pero ella dio sus secretos y cuando la entrevistaron a ella le dijeron cuál es el secreto de su, pues de que viva tantos años. Y ella decía la alimentación, ¿no? El único secreto para vivir es la alimentación. Yo no como nada de medicamentos ni nada. Yo la alimentación, decía ella, ¿no? Entonces, imagínense, entonces el secreto de la vida es la alimentación básicamente y una adecuada alimentación. Y lo ha demostrado ahí la señora Andrea Gutiérrez Caguana, que es porque ya definitivamente es la persona o la mujer más longeva a nivel mundial, porque la que de acuerdo a los récords Guinness está una mujer que está de 122 años y ahora que se dio a conocer a la señora Andrea, a ella ya pues se le determina como la mujer más longeva a nivel mundial, ¿no? Y es peruana, ¿no? Y es peruana, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Entonces su secreto de ella es la nutrición, la alimentación. Y ella incluso, yo averiguando más sobre su vida de ella dice que la alimentación era su fuerte y aparte de eso, otra cosa que también era la risa. Ella decía, yo nunca estoy sola y siempre me río, siempre estoy feliz. Aunque sea pobre, estoy feliz. No tengo muchas cosas, pero estoy feliz. No tengo celular, no tengo cosas, pero soy feliz. Entonces, muchas veces nosotros, ¿qué hacemos? Trabajamos para obtener cosas. Y eso hay veces es el problema de muchas de las personas. Trabajan para obtener cosas, pero a la hora de la hora no nos damos cuenta que en cosas básicas, sin tener tanto lujo, podemos ser felices y eso conlleva que pueda durar más tiempo nuestra vida y una vida de calidad. La señora Andrea, ella fallece el 2020 y no por COVID, ya porque tenía muy buenos pulmones, ella estaba en Arequipa. Fallece por una caída. Ella se fractura y como el día de ayer les dije, no es un síndrome en la caída, ella se fractura y al fracturarse ella se inmoviliza. La inmovilización hace que ella fallezca, ¿no? Le fallece ella a la edad de 123 años, 257 días. ¿Se dan cuenta? Entonces, es un honor para nosotros decir que la mujer más longeva a nivel mundial es peruana, ¿no? Entonces hay que seguir su consejo de la señora Andrea y que es la nutrición, ¿ok? La alimentación adecuada es el secreto para seguir vivos, ¿ok? Seguimos. Ahora, en el caso de la nutrición, ¿ya? En el caso de la nutrición, vamos a tener en cuenta para lo que es específicamente en el caso del adulto mayor, vamos a tener en cuenta los cambios que se producen en él. El día de ayer yo les hablaba acerca de la valoración, ¿cierto? Les decía que vamos a tener una categoría adulto mayor sano, adulto mayor enfermo, adulto mayor frágil y un geriátrico, un paciente geriátrico complejo. Cuando yo les hablaba de esas categorías es porque también tenemos que reconocer para poder darle una adecuada nutrición a nuestros pacientes. Va a haber cambios normales en nuestros pacientes, empezando desde la parte biológica, anatómica y fisiológica de ellos. ¿Ok? Entonces, eso debemos comprender para poderles darles la alimentación adecuada a nuestros adultos mayores. Hay veces uno dice, no, yo como, toda persona come 3 veces al día, así que 3 veces al día tienes que comer papá. Y no es así.
No es así. ¿Por qué? Porque en el caso de ellos hay una disminución del espacio del estómago, hay una disminución de varias de nuestro aparato digestivo, hay una disminución, incluso hay una disminución de tránsito intestinal, que lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, tenemos que tener bastante cuidado. No es obligar al paciente, ¿ya? No es obligar al paciente, es darle una adecuada nutrición al paciente. Y otra cosa más, hay que definir algo. Muchos de nuestros pacientes adultos mayores están malnutridos, ¿ok? El término de malnutrición, que se quede en claro eso, es cuando el paciente no tiene una nutrición adecuada. Puede ser por exceso o puede ser por déficit, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ese concepto hay que tener en cuenta. Hay una malnutrición por exceso, que en este caso sería el sobrepeso y la obesidad. La malnutrición por exceso es la sobrepeso y la obesidad. En cambio, la malnutrición por déficit tendríamos en caso la desnutrición. ¿Ya? Entonces, también tenemos que tener esa categoría, saber qué cosa, en qué situación está mi paciente adulto mayor. ¿Está por exceso o por déficit? ¿No? ¿Está con desnutrición o está con una obesidad? ¿Ok? Y para eso ya les envié, ya incluso de repente ya les van a enviar lo que son los valores, lo que les he ofrecido el día de ayer. En el caso de las escalas de valoración, hay una de ellas, es la escala de valoración nutricional. En esa escala de valoración nutricional está para que ustedes vean su paciente en qué situación nutricional se encuentra. Ya tienen que definir lo que es el peso, la talla, hacer medidas corporales, trabajar con el mismo paciente, incluso si no es el paciente, con la familia también. Y ahí ustedes van a observar claramente cuál es el diagnóstico nutricional en mi paciente. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, ya teniendo esos conceptos claros, vamos a trabajar ahora en el caso de las características o los cambios funcionales, biológicos, anatómicos de mi paciente, que influyen en el caso de la nutrición. La característica física